Franklin toca tierra en la península de Yucatán, se prevén fuertes tormentas. Se ponen en marcha el plan DN3 y el plan Marina, ambos en su fase preventiva. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confía en que serán los empresarios y productores de Estados Unidos los que defiendan el Telecán. Pero no es responsabilidad de los mexicanos convencer al Congreso estadounidense de lo que es bueno para su país. El sector automotriz juega un papel fundamental en la próxima renegociación del Telecán. El gobierno mexicano trabaja para darle visibilidad a los pueblos indígenas, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Ustedes son la inspiración del México unido que quiere seguir enfrentando sus retos y superándolos. La UNAM reconoce que hubo error en la revisión de más de 11,000 exámenes del Comipems. Damaso López, alias el Minilic, se declaró inocente ante las autoridades de Estados Unidos. La PGR confía en que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, enfrente a la justicia mexicana en menos de 60 días. La ciudad de Chicago anuncia que demandará al gobierno de Donald Trump por retirarle el apoyo a la ciudad de Santuario. Fallece el poeta y promotor cultural mexicano Víctor Manuel Cárdenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento, la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Y desde aquí, como siempre, de verdad, un saludo muy, pero muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Así es, Pati, muy buenos días. Martes 8 de agosto del 2017. Son las 6:31 y estamos listos para llevarles a sus hogares toda la información. Antes saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite también comunicarnos con todos ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, y la noticia es la tormenta tropical Franklin, que tocó tierra durante las primeras horas de hoy en las costas de Quintana Roo. Presenta vientos de 95 kilómetros por hora con rachas de 110 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste. Ante esto, las autoridades estatales declararon la alerta roja en 5 municipios del sur del estado de Quintana Roo. La Secretaría de la Defensa activó el plan DN3 en su fase de prevención a través del despliegue de efectivos en Quintana Roo y Yucatán. También fue puesto en marcha el plan Marina para salvaguardar a la población. La Comisión Federal de Electricidad desplegó a 1,233 trabajadores, 172 grúas y 4 helicópteros de la zona de riesgo ante los posibles daños que pudiera sufrir la infraestructura eléctrica por el paso de Franklin. La Secretaría de Educación Pública de Quintana Roo tuvo que suspender clases para hoy en los municipios de Otón Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum. Y las afectaciones no se hicieron esperar. Las fuertes lluvias y ráfagas de viento que se presentaron ayer en Nuevo León, pues tuvieron afectaciones al aeropuerto militar norte. Un hangar sufrió severos daños estructurales, mientras que un helicóptero se volcó. Otras regiones del estado también sufrieron afectaciones, las cuales fueron atendidas por autoridades estatales. Vamos a otros asuntos. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que no es necesario o es necesidad de México convencer al Congreso de Estados Unidos de los beneficios del Telecán. ¿Quiénes van a ser la parte clave de estas renegociaciones? Pues los empresarios estadounidenses. El papel de México en la modernización del Tratado de Libre Comercio no será la de convencer a Estados Unidos sobre las ventajas y virtudes de este acuerdo. Esto lo dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Al reunirse con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Guajardo Villarreal afirmó que serán los empresarios y productores norteamericanos quienes defiendan el Telecán. A nosotros nos toca, con nuestros socios comerciales, dar los elementos y la información necesaria para construir una estrategia, pero no es responsabilidad de los mexicanos convencer al Congreso estadounidense de lo que es bueno para su país.
De cara a la primera ronda de negociación, el secretario de Economía informó que se han detectado 3 áreas de preocupación: la excesiva fijación de Estados Unidos sobre los déficits comerciales, el capítulo 19 sobre la solución, controversias y las salvaguardas, un mecanismo para introducir aranceles si una de las partes considera que alguna industria ha sido dañada. Dar la tentación de utilizar instrumentos que ya habían sido desincentivados a ser usados en América del Norte sería como abrir la caja de Pandora de nuevo. Reconoció que nada garantiza que este proceso concluya para principios del siguiente año. Sin embargo, dijo que hay incentivos alineados entre Estados Unidos y México para lograr este objetivo ante los procesos electorales de 2018 en ambos países. Informó que no van a ceder situaciones por rapidez en la modernización de este acuerdo. Nadie más que Estados Unidos puede dar fe de lo que significa negociar con un gobierno y tener que procesar con otro. Ellos fueron los primeros que desconocieron un acuerdo firmado por un presidente anterior y lo tiraron a la basura. Reiteró que México no aceptará una renegociación en el libre comercio e informó que se está generando una política de diversificación para tener éxito y credibilidad durante las negociaciones y para garantizar los productos de la canasta básica. Con información de Flor Hurtado, México al Día. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz aseguró que este sector juega un papel fundamental en la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pensamos nosotros que nuestra participación en este proceso debe de asegurar que esta modernización del acuerdo genera valor. Para nosotros, una modernización del Telecán debe de generar valor. El sector automotriz es el más importante, no solamente en nuestro país, sino en el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por su parte, los empresarios afirmaron que si bien este acuerdo debe modernizarse, es necesario que no se pierdan sus principios básicos, como los bajos aranceles, para que los 3 países integrantes sigan ganando en este sector. Nuestra clara postura está alineada y perfectamente de la mano con la industria en Estados Unidos y en Canadá, de mantener el libre comercio y de mantener la actual regla de origen. Destacaron que el sector automotriz sigue creciendo y dando buenos resultados en rubros como producción y exportación. En el mes de julio, la producción de vehículos nuevos creció 0.7%, alcanzando una cifra de 286.417 unidades para los primeros 7 meses del año. Esta cifra es de 2.170.732 unidades, alcanzando un crecimiento de 10.8%. Esta es una cifra récord histórica para nuestro país. En exportaciones alcanzamos también un nuevo récord histórico en el mes de julio, con 243.056 unidades exportadas para un crecimiento del mes de julio de 7.8%. La automotriz japonesa Toyota anunció que siguen firmes sus planes de construir una planta en Guanajuato de $1.000 millones para fabricar su modelo pick-up Tacoma. Esto después de que la semana pasada anunció el traslado de la producción de Corolla, del modelo Corolla de México a los Estados Unidos. Luis Lozano, quien es director de Relaciones Institucionales de Toyota México, recordó que este tipo de cambios se hacen continuamente y responden a los aspectos logísticos y no precisamente arancelarios. La Secretaría de Agricultura informó que la sentencia que dictó hace unos días un juez federal sobre frenar el ingreso de papa fresca proveniente de Estados Unidos a México no es definitiva ni será revisada por un tribunal colegiado. La disputa llevaba ya 5 años en los tribunales hasta que estos resolvieron no permitir su entrada a nuestro país por considerarla un riesgo que podría traer consigo hasta 63 plagas cuarentenarias al campo mexicano. Al encabezar en Chiapas el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la transformación más importante que ha realizado su gobierno
es la reforma educativa. Por supuesto que cambiar, que transformar, que modificar patrones a los que estábamos acostumbrados cuesta trabajo. Se tienen resistencias, porque resulta a veces más cómodo dejar las cosas como están que esperar que de un cambio vengan siempre cosas mejores. Pero sin duda, en la educación se cifra el futuro de nuestro país. Ante la representación de las 68 etnias que hay en México, el presidente Peña Nieto dijo que su gobierno ha trabajado para dar visibilidad a los pueblos indígenas. Ustedes son la inspiración del México unido que quiere seguir enfrentando sus retos y superándolos. Ustedes nos han enseñado que se puede pensar diferente, que se puede tener pensamientos distintos, pero al mismo tiempo tenemos valores compartidos. Retomamos el tema que le anunciábamos hace unos momentos sobre la tormenta Franklin que se está desarrollando allá en la península de Yucatán. Para ello nos comunicamos con Ricardo de la Cruz Musalem, el director general de Protección Civil. Gracias, director, por estar con nosotros en México al Día esta mañana y sobre todo para ir revisando cómo está afectando ya a la sociedad de la península de Yucatán y de otros estados también del Golfo de México, esta tormenta Franklin. Muy buenos días. Omar, Pati, buenos días. Así como lo mencionas, Omar, la tormenta tropical Franklin el día de ayer tocó tierra a las 22:45 horas en Otompe Blanco, Quintana Roo, y nosotros nos hemos mantenido en monitoreo. Como ustedes saben, se han llevado una serie de acciones de carácter preventivo. Los gobernadores de los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche significativamente llevaron a cabo sus sesiones de Consejo de Protección Civil, se hicieron resguardos a la población y evacuaciones preventivas. El día de hoy te puedo decir que Franklin se desplaza en la península de Yucatán, se está adentrando a nuestro territorio y se espera que el día de hoy por la tarde-noche regrese al mar, al Golfo de México, y que incluso pueda tomar un poco de fuerza y luego reingresar a México por Veracruz. Al momento quiero decirte que se han registrado lluvias fuertes en algunos lugares, vientos considerables, se han realizado algunos cortes a la energía eléctrica, sobre todo por algunos árboles que han caído sobre el cableado, pero bueno, se ha ido restableciendo todo esto. No se reportan al momento ninguna afectación grave, sin embargo nosotros nos mantenemos en monitoreo porque el sistema sigue sobre la península de Yucatán. Que no haya habido lluvias significativas en algún lugar no quiere decir que no las pueda haber. Entonces hay que seguir el monitoreo con las unidades de protección civil de los municipios, de los estados y obviamente de la federación, que seguimos actuando en conjunto. Ricardo de la Cruz, gusto en saludarte siempre. Muy buenos días. Pati, buenos días. Sabemos del gran esfuerzo que hay en materia de protección civil. ¿Cómo responde la gente? ¿Qué tiene que hacer la gente ante circunstancias como Franklin? Mira, Pati, decirte que la población, como siempre, una vez más, ha demostrado su disposición. Sabemos que son temas difíciles y en este tema, sobre todo, es muy importante actuar de manera preventiva, esperando que no se den resultados adversos. Pero es, sin duda, el mayor eslabón y el más fuerte es el de la sociedad. La sociedad ha respondido bien, hay que reconocerlo, pero también decirle que no eche en saco roto las recomendaciones que damos y tampoco que se confíe. Como yo les decía, este sistema puede salir al Golfo, incluso reingresar por Veracruz y causarnos lluvias importantes, sobre todo en el centro del país, en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo, en el Estado de México y obviamente en Veracruz, porque por ahí puede reingresar. Es muy importante decirle a la población que si se le recomienda evacuar o ir a refugios temporales es únicamente para su protección, que sabemos que es un ejercicio complicado, pero es únicamente para protegerlos. Entonces, nosotros nos mantenemos pendientes en monitoreo y destacar también obviamente, como siempre, la participación del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Policía Federal y de todas las entidades del Gobierno de la República, que cada una en su responsabilidad está haciendo su trabajo y de manera coordinada podemos también apoyar a la población. Así es, Ricardo, si tú me permites, también sí, claro, quisiera resaltar la labor de medios de comunicación que de manera responsable nos han prestado espacios y a la gente pedirle
que no haga caso de rumores en redes sociales que a veces no dicen información fidedigna y pueden generar pánico. Así es, Ricardo, la palabra clave me parece que es exactamente esa, no confiarse y tomar todas las precauciones o ser preventivos a la hora de tener cerca este tipo de fenómenos naturales, que vale la pena también aclarar que pues estamos iniciando esta temporada. Podría no ser ni el primero ni el único en estos próximos meses, por lo tanto todo el país debe estar alerta en estos subsecuentes meses. Y también es importante mencionar cuáles serían los teléfonos de emergencia para poder precisamente tener la información más asertiva. Claro que sí, Omar, como tú lo mencionas, no vamos ni a la mitad de la temporada, es importante que sepamos que el Pacífico está muy activo, también el Atlántico, entonces vamos a seguir teniendo este tipo de fenómenos hasta noviembre de este año, entonces hay que estar preparados y a la población en caso de que requiera hacer algún reporte de emergencia, está el número 911 que sirve en todo el país, pero también puede generar y ver información a través de las cuentas de Twitter, @PCSGov, o también en la página de internet www.gov.mx, que ahí pueden estar informados de, obviamente, las cuestiones precisas, las fidedignas, y también, por supuesto, en las unidades municipales y estatales de su localidad pueden acercarse y pedir alguna opinión o simplemente estar informados que esta es la mejor vía para salvaguardar la vida de la gente. Muchísimas gracias, Ricardo de la Cruz, director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Gracias por estar con nosotros aquí en México al Día. Muy buenos días. Al contrario, Pati, Omar, un gusto como siempre saludarlos a ustedes y a su auditorio. Muchísimas gracias. Y como parte de las acciones para fortalecer el nuevo sistema de justicia penal, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Campeche instalaron la Red Nacional de Inteligencia Criminal. Está integrada por los titulares de las fiscalías de todo el país y será la encargada de analizar e intercambiar información que contribuya a la investigación de delitos del fuero común y federal. Además, tendrá la tarea de focalizar los recursos en el tema de procuración de justicia desde los ámbitos local y federal. La justicia de los Estados Unidos presentó cargos de manera formal en contra de Dámaso López Serrano, alias el Minilic, a quien acusa de contrabando de drogas. Mediante su abogado defensor, López Serrano se declaró inocente de los cargos ante un tribunal federal de San Diego, California. El Minilic es ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los posibles sucesores del capo en el pues ya famoso y célebre cártel de Sinaloa. El Minilic se entregó de manera voluntaria a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en Calexico, California, el pasado 27 de julio. La Procuraduría General de la República externó su confianza en que la extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, a México se va a dar en un lapso no mayor de 60 días. Todavía en el proceso, de acuerdo a las legislaciones, la legislación que tienen en Panamá y conforme al tratado bilateral que tiene celebrado México y Panamá en materia de extradición. Y como les comento, calculo que en 60 días a más tardar pudiera estar ya en México enfrentando a la justicia de México, la federal y también de aquí el estado de Quintana Roo. Además, aseguró que por los tratados que se tienen con Estados Unidos, Roberto Borge va a enfrentar primero a la justicia de los Estados Unidos y después a la justicia de este país. Y de acuerdo con documentos ministeriales, la Procuraduría General de la República aseguró las cuentas bancarias de la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, a quien investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Asimismo, fueron congeladas 12 cuentas más de familiares y personas cercanas al exgobernador de Veracruz como parte de la carpeta de investigación. La orden de aseguramiento es sobre todas las cuentas financieras donde los sospechosos aparezcan como titulares, cotitulares, beneficiarios o representantes legales. Precisamente, Pati, amigos de México al Día, esa es la información que destaca el diario Reforma en sus 8 columnas el día de hoy, donde dice que de acuerdo con documentos ministeriales, reitero, la Procuraduría aseguró las cuentas bancarias del exgobernador de Veracruz y su cónyuge, así como de 12 familiares y personas cercanas como parte de la carpeta de investigación y por supuesto
da especificaciones al respecto. Las otras personas con cuentas aseguradas son Daniel Duarte de Ochoa, el hermano del exgobernador que vive en España, María Cecilia de Ochoa Guasti, madre del exmandatario, y Jesús Antonio Macías Yaceguey y María Virginia Yasmín Tubilla Letaif, los suegros. El personal de la Fiscalía Desconcentrada de Tláhuac declaró ayer en el área de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Esto como parte de las investigaciones que se le siguen tras los operativos de seguridad realizados en Tláhuac, en los cuales fue abatido el líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. El procurador Edmundo Garrido dijo que es muy probable que vuelvan a declarar tanto el exfiscal José Manuel Everardo Gordillo, así como agentes de investigación de Tláhuac. Complementó que la decisión de separar a Everardo Gordillo de su cargo fue para transparentar las investigaciones. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, consideró que los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República deben cambiar. Afirmó que el tiempo de candados ya pasó, puesto que si bien los militantes deben acreditar años de militancia, ya no debería de pedirse como requisito haber tenido un cargo de elección popular. Ciertamente, aquellos candados de tiempos pasados donde se establecía que para acceder a un cargo de elección popular tenías que haber ya tenido uno anteriormente, pues ya no tienen vigencia porque actualmente la ciudadanía lo que está buscando es una propuesta distinta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la convocatoria del Instituto Electoral del Estado de México para sesionar de manera ininterrumpida hoy a las 10 de la mañana y entregar la constancia de mayoría al priista Alfredo del Mazo para declararlo gobernador electo. Los magistrados electorales dijeron que los 45 cómputos distritales mexiquenses fueron impugnados por Morena, PAN y PRD, y a la Sala Superior llegaron 85 juicios de revisión electoral por los comicios a gobernador del Estado de México, de los cuales 45 son de Morena, 20 del PAN, 11 del PRD y 12 del Partido del Trabajo. Ex líderes del PRD se sumaron a Andrés Manuel López Obrador y a su partido, Morena, con miras a la elección presidencial de 2018. Se trata de los expresidentes nacionales del Sol Azteca, Pablo Gómez y Leonel Godoy, el miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Carlos Sotelo, y el senador Raúl Morón, quienes anunciaron públicamente sus intenciones y además hicieron un llamado a unirse a Morena. Es que no tiene otro candidato. ¿Para qué ponernos a inventar? Hay una parte de la dirección del PRD que quiere improvisar una candidatura y no sabe qué hacer. Porque pues algunos piensan en Mancera, que es un político improvisado, no solamente sería un candidato improvisado. Estamos ya decididos a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Esta definición era urgente, es urgente, ojalá otros y otras militantes del PRD también se pronuncien en el mismo sentido. Son tiempos de definiciones. Las autoridades de Venezuela activaron unidades especiales para detener a 10 de los implicados en el asalto a un fuerte militar en el centro de Venezuela, quienes huyeron con un lote de armas. El general en jefe Vladimir Padrino confirmó la detención de 8 personas a las que se acusa de participar en el ataque al fuerte Paramacay en el estado de Carabobo. Dijo que en el asalto al fuerte militar murieron 2 personas y 3 militares resultaron heridos, entre ellos un teniente que recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en cuidados intensivos. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que el presidente Nicolás Maduro ha instalado una dictadura en Venezuela que acaba con la democracia. En una entrevista por sus 7 años al frente del gobierno colombiano, el mandatario opinó sobre la situación que se vive en Venezuela. A mí me duele muchísimo lo que está pasando en Venezuela. Allá se está instaurando una dictadura, se está acabando con la democracia y la diferencia se volvió una diferencia de principios y nosotros tenemos que ser solidarios con el pueblo venezolano, pero no podemos ser solidarios con el régimen que está imponiendo esa dictadura.
Dijo que el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela podría llegar, pero en este momento eso sería un gesto que traería muchos problemas. La Unión Europea se pronunció en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la destitución de la fiscal general Luisa Ortega. La eurozona afirmó que la inauguración de la Asamblea Constituyente y sus primeras acciones, entre ellas la destitución de Luisa Ortega como fiscal general, han debilitado aún más las perspectivas de una vuelta pacífica al orden democrático en ese país, llevando a la contraria a sus mensajes de que la paz y la democracia se verán beneficiados. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, denunció este martes el uso generalizado y sistemático de fuerzas excesivas en Venezuela durante precisamente las protestas que se han vivido en las últimas semanas. Alertó que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos y que en ocasiones incluso han recurrido a la tortura. Ojo, este es un anuncio muy importante que pronuncia la ONU contra el gobierno de Nicolás Maduro. Finalmente instó a las autoridades bolivarianas a que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Hoy se llevará también una importante reunión de cancilleres en Perú, entre ellos el canciller de México. Rahm Emanuel, alcalde de Chicago, informó que va a demandar al gobierno del presidente Donald Trump por retener fondos para la seguridad pública de las llamadas ciudades santuario, estas ciudades que dan asilo, que acogen a los inmigrantes ilegales. La demanda se conoce días después de que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijera que el Departamento de Justicia va a impedir que las ciudades reciban cierto programa de subvenciones, recursos, en pocas palabras. El alcalde dijo que la ciudad no permitirá que se aíslen y violen los derechos fundamentales de sus residentes y afirmó que Chicago nunca va a renunciar a su condición de ciudad acogedora. Ya a 200 días de iniciar su mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sus logros son numerosos y que su popularidad está subiendo, a pesar de las últimas encuestas que lo colocan con solo 33% de aprobación. A través de su cuenta de Twitter, el republicano aseguró que se ha fortalecido la economía, la seguridad fronteriza y la fuerza militar. También volvió a arremeter contra los medios de comunicación, a quienes acusó de dar noticias falsas sobre la presunta injerencia rusa en las presidenciales del año pasado. Los gobiernos de Corea del Sur y de Estados Unidos acordaron presionar con más fuerza a Norcorea tras los múltiples ensayos balísticos. Sin embargo, aseguraron que van a mantener abierta la puerta al diálogo siempre y cuando Pyongyang acepte suspender cualquier tipo de lanzamiento de misiles. Ellos pueden demostrar que están dispuestos a sentarse con el espíritu de encontrar un camino adelante en estas conversaciones, a no realizar estas pruebas de misiles. Así que esto no es un dame 30 días y estamos listos para hablar. No es tan simple. Así que todo se trata de cómo vemos su actitud hacia el acercamiento al diálogo con nosotros. Al respecto, el canciller de Norcorea aseguró que a pesar de las sanciones de Washington, Corea del Norte va a mantener su desarrollo nuclear. Y en una reunión en Manila, Filipinas, el ministro de Exterior de China, Wang Yi, exhortó al gobierno de Corea del Norte a cesar el lanzamiento de misiles y pruebas nucleares. De acuerdo con el ministro chino, en la reunión con su par norcoreano Ri Jong-ho, le pidió que el régimen de Kim Jong-un, es decir, el régimen de Norcorea, no viole la decisión de las Naciones Unidas de imponer más sanciones al país. El canciller también pidió al gobierno de Corea del Norte no provocar a la comunidad internacional con más lanzamientos de misiles. Hasta aquí la información internacional. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen informativo y regresamos con más información. Esto es México al Día. Alerta en la península de Yucatán tras la llegada de la tormenta Franklin. Se prevén fuertes lluvias y ráfagas de viento. Fueron implementados el plan DN3 y el plan Marina para salvaguardar a la población y ante la posibilidad de que se convierta en huracán. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confió en que serán los empresarios y productores de Estados Unidos los que defiendan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Asegura el presidente Enrique Peña Nieto que el gobierno mexicano trabaja para darle visibilidad a los pueblos indígenas. La SEP entregó 902 plazas docentes a maestros que obtuvieron resultados de excelencia en las evaluaciones en la Ciudad de México. El gobierno de Chicago anunció que demandará a Donald Trump por retirar el apoyo a la ciudad de Santuario. Llegará a la Ciudad de México la edición 16 del macabro Festival Internacional de Cine de Horror. El Real Madrid y el Manchester United definen hoy al campeón de la Supercopa de Europa. Siguiendo con información internacional, en Manila, Filipinas, el secretario de Estado Rex Tillerson de los Estados Unidos se reunió con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Al terminar esta reunión, Tillerson dijo que el gobierno de Estados Unidos todavía no ha decidido cómo va a responder a la decisión de Putin de sacar a más de 750 diplomáticos de los Estados Unidos de Moscú. Dijo que la respuesta del gobierno de Trump va a llegar el 1 de septiembre. Tillerson pidió al gobierno de Rusia trabajar juntos para resolver diferencias entre Estados Unidos y Rusia. En Francia, más de 250,000 personas se manifestaron a través de la página change.org en contra de Brigitte Macron. Ella es la esposa del presidente Emmanuel Macron, actual presidente de Francia. A las protestas se anexaron diputados y senadores franceses, quienes se han pronunciado en contra de que la primera dama tenga una remuneración por su labor. De acuerdo con el portavoz del gobierno, Christophe Castaner, Francia no puede desperdiciar el dinero en el sueldo para la primera dama si días antes el presidente Emmanuel Macron había llamado a todos a apretarse el cinturón y redujo el presupuesto para el ejército. Ante estas protestas, el gobierno del presidente Emmanuel Macron aseguró que solo emitirá una carta de transparencia para aclarar el papel y el costo del puesto, que no será oficializado. De regreso a México, las breves del país. La Policía Federal, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, logró la detención, en diferentes ocasiones, de 3 personas por su presunta relación con el grupo delictivo de La Familia Michoacana. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se integre la carpeta de investigación correspondiente. El asesino de Estela, la joven de 17 años que fue encontrada en la cisterna de un deportivo de la delegación Iztacalco, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio clasificado. Un juez de control le dictó prisión preventiva y, de ser encontrado culpable, podría alcanzar una sentencia de entre 20 y 50 años de prisión. La Secretaría de Defensa Nacional informó sobre un enfrentamiento entre civiles armados en el municipio de San Dimas, Durango. El saldo fue de 10 personas muertas. La balacera ocurrió en una cancha deportiva, en la que se investiga si se consumieron bebidas alcohólicas. El cuerpo de la doctora del Centro Médico de Toluca, Jessica Sevilla Pedraza, fue hallado con signos de tortura en un paraje del municipio de Huixquilucan, Estado de México. La doctora había sido reportada como desaparecida desde el pasado viernes. La Fiscalía Mexiquense inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Bueno, pues ya estamos listos. Le damos la bienvenida nuevamente después de sus merecidísimas vacaciones a Paco Abundis, director de Parametría. Paco, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Al contrario, un gusto y estar después con de tu viaje por el exterior, pues nos vamos a hablar de un tema muy local, no obstante que ha estado en la palestra mediática, que es el caso Tláhuac. Así es un tema que, bueno, sigue teniendo repercusiones políticas, administrativas. Hoy es primera plana de algunos diarios de circulación nacional. Hablando de cuáles van a ser las posibles acusaciones que tenga el jefe delegacional. Y quisimos medir el evento y la percepción pública que generó, que si generó preocupación en la ciudadanía, cómo están viviendo estos hechos los ciudadanos. En este caso es una sobremuestra que tenemos para la Ciudad de México, no son datos de nuestra medición nacional que hacemos mensual, es solamente en la Ciudad de México, son 400 casos en vivienda, entrevista cara a cara. Primero, niveles de atención, es el primer gráfico que van a ver en pantalla. Usted se enteró de la muerte del narcotraficante apodado El Ojos en la delegación Tláhuac en un operativo de la Marina.
El primer dato te habla de niveles de preocupación o de atención altísimos, 82%. 4 de cada 5 ciudadanos hoy día en la ciudad, o 8 de cada 10, como lo quieran ver, sabe del tema. Es decir, y puede verse en dos sentidos, creo. Puede verse simplemente como niveles de información o en este caso como niveles de preocupación. Claro. Que no hay tantos eventos públicos que tengan estos niveles de atención. Luego vamos al evento que fue tal vez más polémico, o no solamente la captura de este narcotraficante. Usted se enteró de los bloqueos realizados en diversas partes de la ciudad como consecuencia de la muerte del narcotraficante El Ojos. 75% se enteró, que es el siguiente gráfico que veremos en pantalla. Este es el 82% que se enteró, el que están viendo. Y cuando pasamos a cuánta gente se enteró de lo que se conocía en otras ciudades como Monterrey o el norte del país como narcobloqueos, en este caso en la Ciudad de México, si ven esa área azul, es el 75%, es decir, 3 de cada 4 ciudadanos en la ciudad supieron del evento, más allá de la captura de este narcotraficante. Y el siguiente, yo creo que es los dos siguientes serían los que me preocuparían un poco más por la expectativa que esto ha generado y por la conclusión que está sacando el ciudadano de estos eventos, que tiene que ver con si creen que va a ser un hecho aislado esto, o creen que se va a convertir en un patrón, que fue lo que terminó pasando en algunas ciudades del norte del país, como recordarán. La pregunta fue, ¿usted considera que los bloqueos realizados por personas relacionadas con el narcotraficante El Ojos son un evento aislado o empezarán a ser parte de un patrón frecuente en la Ciudad de México? Serán un patrón frecuente 59%. Son un evento aislado 25% y no sabe 16%, pero ese casi 60%, 6 de cada 10 habitantes de la ciudad, creen que ya estamos en en actividades que vimos en otra ciudad hace algunos años y no lo ven como un hecho aislado, ¿no? Lo cual pues creo que habla otra vez de altos niveles de preocupación. Y esto corresponde o es muy consistente con la siguiente respuesta, que es la actividad de los cárteles o del narcotráfico en la ciudad. ¿Usted cree que en la Ciudad de México hay o no cárteles de narcotráfico operando? 81% de la población dice que sí. 4 de cada 5 ciudadanos, ¿cómo somos? Chilangos, porque ya no somos defeños, sí, no, ya capitalinos. Somos, hay que proponer somos chilangos. Aztecas, ya hasta algo así. Oye, Kiki, bueno. Ya tenemos un patronímico, ¿no? Sí. Bueno, 81% de estos capitalinos creemos que hay ya actividades normales. Sí, esto quiere decir que no solo hay narcomenudeo, sino que ya están instalados grupos organizados precisamente que distribuyen este tipo de... Así es, y esto pues obviamente impacta en la evaluación del trabajo en seguridad y en otras áreas, pero a mí, digo, los niveles de atención me parecieron muy altos, no los esperaba, pensaba que era un caso... como decían, muy local y no lo podemos comparar con muchos otros eventos, que creo que esa es otra de las características. Claro, y sin evitar sacar al tema la fuerte presencia de las redes sociales en este tipo de casos y la verdad el vínculo que tenemos los ciudadanos. Cuando te hablan de la presencia de fuerzas federales en un operativo, tu percepción, me imagino, y lo deben de tener medido, cambia de inmediato, ¿no? Sí, le pones otro nivel de relevancia al asunto. Yo creo que esto debe de llevar 3 semanas probablemente en medios, que es también, digamos, nuestra medición fue del 22 al 25 de julio, es decir, también ya vamos ahí desfasados. Yo esperaría que esos porcentajes incluso hayan aumentado, es decir, el nivel de conocimiento o el nivel de preocupación. Pero bueno, pues como siempre le seguiremos dando seguimiento. Sí, lo interesante va a ser, bueno, ¿y a quién le pega este asunto, no? Porque finalmente ese es el punto central de lo que ocurrió en Tláhuac. ¿A quién? ¿A qué autoridad
le pega y a qué personaje público también le pega. O a ¿no? qué partido. Se especula mucho sobre ello. Yo creo que, digamos, veremos, como dices, en la secuela de esto si hay alguna consecuencia. Por lo pronto no tenemos claro que haya alguna, ¿no? Y lo que llama la atención es que desafortunadamente para los habitantes de esta Ciudad de México ya el asunto del narco, pues ya no lo ves como algo lejano, algo que está en la sierra perdida de la Tarahumara, ni en un punto ahí recóndito de Veracruz. Lo estás palpando en la capital del país. Yo creo que esto sí tomó por sorpresa a muchos ciudadanos y pues son eventos que ya hemos visto en otras ciudades, como decíamos. Entonces, no nos son tan ajenos como evento, pero nunca lo veíamos tan cercano, ¿no? Así es. Sí, así es. La detención del Ojo sin duda marcó una pauta, ¿no?, de lo que antes se vivía o se tenía como percepción en la Ciudad de México de que solo había narcomenudeo. Ahora, saber que habían grupos organizados con líderes y ajenos pues a los cárteles conocidos, como el cártel de Sonora, en fin, todos estos cárteles que han sido menguados durante estos últimos años, pero que sin duda alguna sigue siendo un problema que está instalado en la capital. Así es. Pues interesante todos los puntos que tocas. Paco Abundis, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos vemos el próximo martes y bueno, pues bienvenido. Gracias, al contrario, Gracias, Paco. Paco. Gracias. Y bueno, en el ISSSTE se realizó el primer trasplante de corazón de México, pero además esto es lo que nos llena de orgullo porque pues sí, quienes estamos en las causas por la equidad de género, bueno, lo hizo una mujer, vea usted. Resultado de una formación académica y clínica de más de 20 años, la doctora María del Sol García Ortegón, cirujana cardíaca, es la primera mujer en realizar un trasplante de corazón en México y América Latina. Qué más orgullo para mí que poder dar vida. La cirugía se realizó el pasado 11 de julio en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. La paciente fue Nedina Solís, de 37 años de edad. Ella estaba en nuestro programa de trasplantes desde hacía año y medio con el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca terminal. Su expectativa de vida era de unos cuantos meses debido a que su capacidad respiratoria era del 18%. Hoy, tras una cirugía exitosa, tiene el 75% de capacidad respiratoria y se encuentra en recuperación para seguir mejorando su calidad de vida. Créanme que el ISSSTE es el mejor instituto para realizar ese tipo de cirugías. Es algo bellísimo. A mí me dieron la oportunidad de tener a mi familia y gracias por eso. La doctora García también es integrante del Consejo Nacional de Cirugía, compuesto por 500 médicos, de los cuales solo 17 son mujeres. Afirma que en pleno siglo XXI, las mujeres están cada vez más empoderadas en todos los ámbitos de la vida social y productiva de México. Es para mí un orgullo ser mujer y poder hacer estos procedimientos porque pues, hemos luchado en el transcurso de los años por romper esta brecha, esta dificultad que se le ha generado al sexo femenino por aspirar a puestos de importancia, aspirar a procedimientos quirúrgicos de avanzada. Y pues la verdad es que pues, no me puedo sentir más que orgullosa. Para México al Día, Antonio López. La SEP entregó 902 plazas docentes a maestros que obtuvieron resultados de excelencia en las evaluaciones. Aquí en la Ciudad de México, el secretario Aurelio Nuño afirmó que este procedimiento es de justicia y transparencia para el magisterio. El clientismo, la discrecionalidad, el no tener garantías de qué es lo que estaba sucediendo. Y afortunadamente hoy estamos acabando y terminando juntos con este proceso. Hoy las reglas para ser maestra y para ser maestro son muy claros. Y lo que priva es el mérito, es el esfuerzo de cada uno de las maestras y de los maestros. Explicó que en todas las entidades federativas habrá procesos similares para asignar plazas de ingreso o regularizar a maestros que ya daban clases y no tenían plaza. Es un proceso novedoso, pero sobre todo un proceso de justicia. Estamos dejando atrás, afortunadamente, y estamos abandonando un sistema en el que obtener una plaza era un proceso muchas veces injusto, opaco y tortuoso para las maestras y los maestros. Todos los maestros del país a quienes se les asigne una plaza entrarán en funciones en este ciclo escolar 2017-2018.
La Universidad Nacional Autónoma de México detectó un error de 11,000 exámenes aplicados por la Comipems. Tras realizar una revisión de resultados de los exámenes de admisión a nivel medio superior, notó un desfase en algunas plantillas de preguntas y la hoja de respuestas. Esto implica que 11,051 aspirantes están en calidad de no asignados, por lo que se llevará a cabo una nueva revisión. Los Comipems van a emitir los nuevos resultados de manera breve, mientras que la UNAM realizará la nueva asignación de lugares para los alumnos que hayan alcanzado el puntaje requerido. El Instituto Federal de Telecomunicaciones concluyó con la entrega de constancias de participación a los 14 interesados en la licitación de 31 canales de televisión. También concedió a los 14 participantes las claves de acceso y los instructivos de operación de la plataforma electrónica para la sesión de prácticas y para el proceso de presentación de ofertas. Las prácticas ya están en curso y concluirán el 11 de agosto, mientras que la presentación de ofertas iniciarán el 14 de agosto. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. En México al Día, Ricardo de la Cruz Musalem, director general de Protección Civil, nos habló sobre la tormenta tropical Franklin. Franklin se desplaza en la península de Yucatán, se está adentrando a nuestro territorio y se espera que el día de hoy por la tarde-noche regrese al mar, al Golfo de México, y que incluso pueda tomar un poco de fuerza y luego reingresar a México por Veracruz. No se reportan al momento ninguna afectación grave. Sin embargo, nosotros nos mantenemos en monitoreo porque el sistema sigue sobre la península de Yucatán. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz aseguró que este sector juega un papel fundamental en la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio. Damaso López Serrano, alias el Minilic, se declara inocente frente a las autoridades de Estados Unidos. Autoridades de Venezuela activaron la búsqueda contra los responsables del ataque a una base militar. Más adelante, sitios web del gobierno de Venezuela son atacados por un grupo de hackers. Y en los deportes, Pavel Pardo fue distinguido como leyenda de la Bundesliga en Alemania. Muy buenos días, qué gusto me da saludarles a todos quienes nos sintonizan desde la señal del canal 22, desde Aprende Ingenio TV, también por Facebook, en Facebook Live, Noticias México al Día, y en nuestras publicaciones en Twitter, por supuesto, en @mexaldía. Vamos a hablar un poco precisamente de las redes y de Internet, porque decenas de sitios web de Venezuela, varios de estos del gobierno, fueron blanco este lunes de un masivo ataque cibernético en apoyo al reciente asalto a una instalación militar. El grupo de hackers que se autodenomina The Binary Guardians se atribuyó el ataque que afectó a portales como el del gobierno, la Corte Suprema y también el Parlamento. También afectó a empresas privadas como el servicio de televisión por suscripción DirecTV y la Telefónica Digital. Pasadas las 4 de la tarde, muchos sitios todavía estaban caídos. El de la presidencia y de la autoridad electoral, que según el grupo fueron hackeados, funcionaban de manera correcta. The Binary Guardians mostró en Twitter cómo sustituyó los diseños de las páginas de inicio de muchos de estos portales con un panfleto que decía Operación David. Operación David fue el nombre con el que se denominó el asalto
de una instalación militar en Valencia, norte de Venezuela, en la madrugada del domingo. Así que bueno, una vez más se hace evidente cómo la seguridad cibernética pues es una de las principales preocupaciones y debe colocarse en un punto más importante en las agendas de los países y también de las empresas privadas. Esto sucede allá en Venezuela, mientras pues se viven fuertes protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y vámonos ahora a hablar de Google, porque los empleados están reaccionando con indignación a un manifiesto escrito por un ingeniero de la compañía criticando los esfuerzos de la empresa por mejorar la diversidad de la fuerza de trabajo y su sesgo de inclinación hacia la izquierda, así lo denominaban en este manifiesto. El tratado, que tenía 10 páginas de longitud, titulado Google Ideological Echo Chamber, argumenta que las mujeres están subrepresentadas en tecnología, pero no como resultado de prejuicios y discriminación, sino más bien porque existe una diferencia biológica entre hombres y mujeres. Este documento, que fue reportado primero por Motherboard, supuestamente se volvió viral dentro de la empresa y después, al ser publicado en una red interna, pues salió a la luz. Debemos dejar de asumir que las brechas de género implican el sexismo, dice el documento. Varios empleados de Google se montaron, por supuesto, a Twitter el viernes para criticar el documento y a su autor, y pues que exista todavía esta visión de algunas personas de que las diferencias, por ejemplo, en estas empresas de tecnología se deben a cuestiones biológicas, que las mujeres pues no tienen capacidad suficiente para poder escalar en este tipo de empresas. Ante esto, la vicepresidenta de Diversidad, Integridad y Gobernanza de Google ya emitió un comunicado, dijo que estaba al tanto de este manifiesto. Otra de las quejas que hubo en Google fue que algunos dijeron que debería de haber espacio para que pues haya libertad de expresión y quien tenga esta manera de pensar pueda decirlo y discutirlo. Sin embargo, pues la vicepresidenta expresó que Google pues quiere mejorar en la diversidad de la empresa. Sabemos que en Silicon Valley existe todavía una brecha considerable de género y que ellos van a seguir luchando por esto y que está dispuesta a seguirlo discutiendo en los próximos días. Pero vaya escándalo en el que se ha metido Google debido a este manifiesto que se hizo público y que salió de uno de sus empleados, quien ya fue cesado también de su trabajo en esa empresa. Y bueno, precisamente hoy es martes de nuestra sección México X, esta plataforma de cursos abiertos en línea completamente gratuitos que es operada por la Secretaría de Educación Pública y esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa. Y para hablar de México X, muy ad hoc con el tema que acabamos de mencionar, nos acompaña en el estudio María de la Paz López Barajas. Ella es directora general de institucionalización de la perspectiva de género del Instituto Nacional de las Mujeres. Y vamos a hablar del MOOC que se llama Prevención de Hostigamiento Sexual. María de la Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, pues precisamente pues estamos hablando de este caso de Google, que pues en los sectores de tecnología están tratando de hacer un esfuerzo por cerrar esta brecha de género que existe. Pero ¿de qué se trata este MOOC que imparte el Instituto Nacional de las Mujeres? Bueno, pues precisamente la noticia anterior pone como telón de fondo el problema radical que tenemos, el problema principal que tenemos para avanzar en esa diversidad, para avanzar en la igualdad de género y para que pues las mujeres accedan sin tropiezos a puestos de toma de decisión, que desarrollen su vida laboral sin conflictos y que no sean hostigadas ni acosadas sexualmente. Y esto es un tema muy importante, hay que prevenir todos estos hechos. Y justamente pues lo que vemos es que muchas veces las personas no están muy enteradas de qué estamos hablando cuando hablamos de hostigamiento sexual y acoso sexual. Muchas veces estos temas se naturalizan, se piensa que las mujeres provocan estos hechos, hay una situación generalizada de desconocimiento de que se trata de la violación a un derecho humano fundamental, el derecho humano que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y esto se dice muy rápidamente, pero
conlleva una enorme responsabilidad del Estado para proteger a las mujeres, para que no sufran de ningún tipo de violencia y mucho menos pues en estos espacios en donde hay una corresponsabilidad entre quien emplea a las trabajadoras y los compañeros, compañeras que están con las mujeres en los espacios de trabajo. Y precisamente poner a la mano del público en general herramientas como esta es importantísimo para que comiencen a comprender el tema. ¿Qué es lo que se van a poder encontrar las personas que se inscriban a este MOOC? Bueno, el Instituto Nacional de las Mujeres, atendiendo una instrucción presidencial del presidente Enrique Peña Nieto, pues puso en marcha este protocolo. La idea es que no haya casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, y este protocolo lo que hace precisamente es marcar toda una serie de procedimientos que se deben llevar a cabo en las instituciones gubernamentales, en la administración pública federal, porque se trata de poner la muestra. Y aquí lo que hemos hecho es que con este curso cubrimos a todas las trabajadoras y todos los trabajadores de la administración pública federal, que conozcan por qué cuando una mujer dice no, es no, que conozcan qué significan todas estas conductas, cuáles son sus raíces, por qué actuamos de determinadas maneras y por qué es tan importante que hagamos un esfuerzo institucional porque se erradiquen todas estas prácticas. Y con esto podemos avanzar hacia otros espacios. El curso en línea, este curso masivo, nos va a permitir precisamente poner sobre el tapete todas las conductas, nombrarlas, decir lo que no se permite, lo que no se tolera dentro de una institución y que tiene consecuencias. Tiene consecuencias de orden administrativo, puede tener consecuencias de despido y por supuesto que hay otras vías que también las víctimas pueden utilizar, como es la vía penal o la vía laboral para las rescisiones de contrato. Todo esto, el curso lo plantea muy bien. Es un curso que está pensado para la Administración Pública Federal. Sin embargo, también puede ser el instrumento, el protocolo adaptado, adoptado por instituciones académicas, por empresas privadas. Es todo un procedimiento gradual que implica capacitación, tener personas consejeras en las instituciones, todos los procedimientos que hay que seguir para la denuncia, los registros, en fin, es un protocolo muy completo que está en el Diario Oficial de la Federación y que pues en el curso, por supuesto en este curso abierto, pues le vamos a dar una enorme difusión y agradecemos muchísimo que nos apoyen con esto. Pues qué importante, directora, que se haga accesible este protocolo, que se pueda pues masificar, como bien lo dice el significado del MOOC. Pues no queda más que invitar a las personas a que se inscriban. Si gusta invitarlos. Sí, claro, hay que hacerlo, es un curso abierto, cualquier persona puede tomarlo, les van a pasar la dirección electrónica y pues nos enorgullece muchísimo pensar que todas y todos los trabajadores de la Administración Pública Federal tendrán la información a mano, podrán seguir todos los procedimientos que implica la puesta en marcha del protocolo, pero también el público en general puede entrar a este curso y buscar ir entendiendo mejor las raíces de este problema. Perfecto, pues mexicox.gov.mx, ahí podrán acceder a este curso que se llama... Es el curso para atender, prevenir y sancionar el hostigamiento sexual y el acoso sexual en la Administración Pública Federal. Pues muchísimas gracias, les deseamos muchísimo éxito a este curso y ya estaremos platicando después de cómo les fue. Muchas gracias. Gracias. Regresamos con ustedes, Pati y Omar. Bueno, nos acabamos de enterar de la muerte del caricaturista Rius. Vamos a tener un breve perfil de lo que significó durante su trabajo periodístico aquí en este país. Antes vamos con Cris Pando en un momento de reflexión y su sembrarte. Nos merecemos lo mejor que puede ofrecer la vida y el amor, pero cada uno de nosotros
enfrenta el desafío de aprender a identificar qué significa eso en su vida. Cada uno de nosotros debe llegar a comprender lo que merecemos, lo que queremos y si lo estamos recibiendo o no. Se debe empezar desde un solo lugar, y este es justamente en el que estamos en nuestras circunstancias actuales, el lugar desde el cual comenzamos con nosotros. ¿Qué nos duele y qué nos enoja? ¿De qué nos estamos quejando y lamentando? ¿Estamos menospreciando cuánto nos está doliendo una conducta en particular? ¿Estamos disculpando a otra persona diciéndonos a nosotros mismos que somos demasiado exigentes? ¿Estamos renuentes por una serie de razones, especialmente el miedo a atacar a los asuntos de nuestras relaciones que puede estar lastimándonos? Sabemos lo que nos está lastimando y sabemos que tenemos el derecho de detener nuestro dolor si queremos hacerlo. Hoy podemos comenzar la jornada de ser grandes merecedores. También podemos ser pacientes y gentiles con nosotros mismos, a medida que caminamos y vamos integrando y aceptando en nuestro corazón que merecemos lo mejor y asumimos la responsabilidad de ello. Soy Cris. Obsérvate, escúchate y ama. Vámonos con la información cultural. El cortometraje María Bonita de la directora Amanda de la Rosa presenta un retrato entrañable de la actriz María Félix, figura de la época de oro del cine mexicano. La película se basa en la historia real que la propia cineasta vivió a los 16 años cuando la doña se hospedó en su casa de Veracruz. La cinta ganó en la categoría de Mejor Corto de América Latina en el Festival Iberoamericano de Cortometrajes en Madrid, España, y ha sido exhibido en los festivales de cine de Nueva York, Los Ángeles, Morelia y Guanajuato. Protagonizado por Diana Bracho, el film está ahora disponible en YouTube de forma gratuita. Impresionante siempre la figura de la doña. La obra La última sesión de Freud marca el regreso a los escenarios como actor de Luis de Tavira, luego de casi 50 años dedicados a la dirección teatral. En este montaje sobre la existencia de Dios, el maestro de Tavira comparte el escenario con Álvaro Guerrero bajo la dirección de José Caballero. La apuesta desarrolla un debate imaginario entre Freud, el padre del psicoanálisis, y el escritor Lewis en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La última sesión de Freud se presenta hasta el 24 de septiembre en el Teatro López Tarso. Iván Reséndiz, quien formó parte del coro Niños Cantores de Viena durante 3 años, brindará un concierto gratuito en nuestro país. Originario de la Ciudad de México, Reséndiz fue solista de la prestigiosa agrupación vienesa, con la que ofreció casi 300 conciertos alrededor del mundo. Iván continúa actualmente sus estudios en la Ópera Estatal de Viena y de visita en México se presentará acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina. La cita es el viernes 11 de agosto a las 20 horas en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque. El poeta y promotor cultural mexicano Víctor Manuel Cárdenas murió a los 65 años de edad. Nacido en Colima el 5 de julio de 1952, Cárdenas era considerado uno de los poetas más importantes de su estado natal por su obra intimista. Fue distinguido con los Premios Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, Nacional de Poesía Ramón López Velarde e Interamericano de Literatura Carlos Montemayor, entre otros reconocimientos. A la hora del fuego, Peces y otras cicatrices y después del blues destacan entre sus obras poéticas. Descanse en paz. El actor estadounidense Dustin Hoffman, ganador de 2 premios Oscar, celebra este martes 8 de agosto 80 años de vida. Hoffman tenía 30 años cuando el papel del tímido universitario Benjamin Braddock en la película El Graduado lo catapultó a la fama en 1967. Desde entonces el actor californiano ha interpretado con frecuencia personajes difíciles gracias a su versatilidad y capacidad de transformación. Ejemplo de ello son sus trabajos en Cuando los hermanos se encuentran o Rayman, también Kramer contra Kramer, cintas que le valieron 2 premios Oscar, precisamente estos premios de la Academia. Con la proyección del filme Verónica, protagonizado por Arcelia Ramírez, se pondrá en marcha la edición del
26º Festival Macabro Internacional de Cine de Horror en la Ciudad de México. Del 16 al 27 de agosto, este encuentro fílmico llevará lo más innovador y notable del cine contemporáneo de terror a la Cineteca Nacional, 16º quiero decir, y otras 12 sedes de la capital mexicana. La programación está integrada por 107 películas, una serie de homenajes y retrospectivas, funciones especiales, talleres, presentaciones de libros y también conferencias. Y bueno, Pati, lo que ya anunciabas, lamentablemente murió esta mañana Rius, este excelente caricaturista, en su casa de Tepoztlán, allá en Morelos. Lo confirmó el gobernador Graco Ramírez. Murió Eduardo Humberto del Río García, así era su nombre original. Y bueno, pues los caricaturistas, por supuesto, se encuentran de luto y la sociedad mexicana. Él fue un caricaturista pues que publicó bastantes libros con una simpleza, una capacidad de simplificar grandes historias dificilísimas como la Revolución Cubana, como el hitlerismo, en fin, una serie de temáticas, además de, por supuesto, ilustrar durante muchos años grandes diarios de México. Descanse en paz, ahí estamos viendo parte de su legado, de su trabajo, el gran caricaturista Ríos. Así es, descanse en paz. Todos los martes, Carla Sentía nos presenta lo mejor de nuestra cocina con Sabor de México. Buenos días, soy Carla Sentíes, bienvenidos a Sabor de México. A la variedad de preparaciones culinarias mexicanas se suma un listado también impresionante de bebidas tradicionales, algunas alcohólicas y otras no, que expresan la cultura y el talento de cada región. Hoy quiero platicarles de una bebida emblemática del estado de Colima, la tuba, que es 100% natural, refrescante, dulce, nutritiva y energética. Se trata de la savia, llamada también néctar o aguamiel, que se obtiene de la inflorescencia de las palmas de coco, que luego de un proceso de fermentado y de cocción queda lista para consumirse, la cual es ofrecida por vendedores que deambulan llevando la tuba en un recipiente llamado balsa. La tuba se consume de dos maneras, natural y preparada o compuesta con fruta picada, como manzana o pepino. Adicionalmente se le puede agregar cacahuate. Si bien desde la época prehispánica los alimentos y bebidas fermentados han tenido un lugar relevante para consumo diario o como elementos ceremoniales de numerosos grupos indígenas, la tuba fue introducida por los españoles a México desde las Filipinas, junto con la palmera en el Galeón de Manila en el siglo XVI. Hay que recordar que en ese periodo las Filipinas también habían sido conquistadas por el Imperio Español y cuando el Galeón de Manila tocaba las playas colimenses con el fin de proveerse de limón tan necesario para evitar el escorbuto entre sus pasajeros, también desembarcaba a grupos de trabajadores filipinos que venían a cultivar los campos cañeros y arroceros de la región, intercambiando asimismo sus costumbres con los habitantes de ese estado mexicano. La savia que se colecta de las palmeras en la mañana es dulce y de color canela y tiene un precio mayor a la que se colecta por las tardes. Comúnmente, si se va a vender para ser consumida durante la misma mañana, no se somete a ningún tratamiento. Únicamente se conserva en una hielera para que sea la acción de la baja temperatura la que controle o detenga el proceso de fermentación. Ahora que si la tuba se deja reposar por algunos días, se convierte en un vinagre muy útil en la cocina local y excelente para el encurtido de vegetales usados en la famosa sopa de pan, servida en bodas y bautizos. Además, esta bebida es rica en azúcares, vitamina C, fósforos, aminoácidos y minerales. Además, es auxiliar contra la gastritis y los parásitos. Si quieren conocer más de nuestras bebidas, los invito a visitar mi página web, saborearte.com.mx y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Y este martes a las 11:30 horas, el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará el megadrenaje pluvial, esto en el estado de Campeche. Y ahora vamos al resumen.
La tormenta tropical Franklin toca tierra en la península de Yucatán. Se prevén fuertes lluvias y ráfagas de viento. Damaso López Serrano, alias el Minilic, se declaró inocente ante las autoridades de Estados Unidos. La Universidad Nacional Autónoma de México detectó un error en 11,000 exámenes aplicados por la Comipems. Emitirán los nuevos resultados a la brevedad. Los gobiernos de Corea del Sur y de Estados Unidos acordaron presionar con más fuerza a Norcorea tras los múltiples ensayos balísticos. El caricaturista Eduardo del Río García Ríos falleció a los 83 años en Tepoztlán, Morelos. En 2016 recibió el primer reconocimiento de caricatura Gabriel Vargas en el Museo del Estanquillo. En México al Día, Antonio Argüelles, el primer mexicano en cruzar los 7 mares, nos habló sobre este logro. Y estos últimos 5 que me faltaban, pues un esfuerzo de 2 años y medio para poder completar los 7 mares. Y específicamente este último, el del Canal del Norte, es sin lugar a dudas el más difícil. Muchas gracias por acompañarnos. Fue un placer informarles esta mañana de martes. Muchas gracias a usted por su atención. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela excelente.